Flecha Antigua. Hola amigos, bienvenidos al canal del proyecto Flecha Antigua. En esta ocasión tenemos un programa especial. Estaremos realizando una entrevista a un colega y amigo de todo este mundo de la investigación. Hoy nos estará acompañando Neil Barrios Ariza. Él es un periodista investigador que ha estado comprometido desde hace varios años en todo este proceso de difusión. Así que estaremos conversando con él un tema que sabemos que les va a interesar mucho. Voy a saludar aquí a mi compañero. Ahora, Neil, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Salí, muy bien, contento de estar participando en el proyecto Flecha Antigua, tu canal en YouTube, y desde los estudios de Radio Cultural Planeta Conciencia, donde empezó todo este trabajo investigativo y difusor de ese conocimiento que la humanidad está buscando, que todos los seres humanos estamos buscando. Así es, agradecer por supuesto a Radio Cultural Planeta Conciencia, que nos ha prestado en esta ocasión los estudios para hacer esta grabación, esta entrevista. Básicamente de esta emisora, pues como tú lo decías, inició todo, nos abrieron las puertas, los espacios para participar en ella, que es una emisora comprometida también con esto de la difusión, y más adelante hablaremos un poco sobre esta emisora que nos dio la oportunidad. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema muy importante y muy interesante que nos ha llamado la atención, Neil, en tu canal. Ahora nos vas a hablar un poco acerca de tu canal en YouTube. Ahí has montado varios videos, pero en especial hay uno que nos ha llamado la atención por el tema, lo polémico que ha sido y sobre todo la cantidad de visualizaciones que ha tenido. Estamos hablando de un video que montaste llamado Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Y es un video, queridos amigos, que tiene más de 1.100.000 visualizaciones. Esto no ha parado desde que pues lo montaste. Así que bueno, háblanos un poquito como manera de introducción sobre este video, cuál ha sido lo que te ha generado ver el impacto que ha tenido. Bueno, este video se montó el año pasado, en noviembre del 2014. Fue uno de los videos que inauguró el canal en YouTube de Descubriendo. Está basado en una investigación que realicé y en un artículo que escribí hace unos 4 o 5 años. Es decir, que antes de ser un video fue un artículo que estuvo publicado en el blog de notas de Radio Cultural Planeta Conciencia. Ya una vez entró la idea de pasar a los medios audiovisuales, pues lo convertí en video y lo monté. Desde el momento en que se montó, pues ha causado impacto porque la temática que aborda es crucial a la hora de entender cuál es y cómo fue nuestro origen. Sí, bueno, nos hablaste ahora de tu canal, como les mencionaba. Quisiera que nos compartieras un poco hace cuánto abriste el canal, cómo surgió la idea de abrir este canal, qué fue lo que te motivó a pasar de ese proceso, porque todo surgió aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, pero ¿en qué momento decidiste llevar esto al plano audiovisual? Coméntanos un poquito sobre el canal y Descubriendo. Sí, Descubriendo inició hace unos 7 años como un programa radial en el cual se han tocado, como decimos en el programa, aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Es un programa investigativo que comparte conocimientos y que cuando se comparten con los oyentes, se busca que los oyentes realicen una tarea muy importante y es la comprobación. Después ya de todos estos años nos dimos cuenta que el medio audiovisual le estaba mandando la parada y sobre todo que es un medio por el cual o a través del cual puede llegarse a muchas más personas. Por eso se decidió tomar el formato de investigación radial y pasarlo esta vez a video. Y por eso se creó en el año 2017, en noviembre, el canal de Descubriendo. Sí, ha sido un éxito, tiene ya más de 28.000 suscriptores. Fue el último dato que pude apreciar, y temáticas muy interesantes que, bueno, ahí los amigos que nos ven a través del proyecto Flecha Antigua, los invitamos a que pasen por el canal de Descubriendo y vean las investigaciones que Neil ha realizado. Incluso hemos tenido la oportunidad de participar en algunos en vivo, transmisiones que hemos hecho, que nos has dado la oportunidad y nos has abierto las puertas allí para compartir investigaciones. Pero centrándonos en el tema que nos trae aquí, que es el tema del video del Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Bueno, hay unas preguntas, yo vi el video, tuve la oportunidad de estudiarlo. Debo decirte que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, sobre todo esta visión novedosa, ¿no?, sobre el Génesis, porque esto es basado, queridos amigos, en el Génesis, primer libro del documento bíblico. Y bueno, tuve la oportunidad de verlo y me surgieron algunas preguntas que precisamente fueron lo que me motivó a
hacerte esta pequeña entrevista sobre este video. Una de las cosas que, bueno, ya más o menos nos comentaste que desde hace cuánto vienes trabajando esta investigación, pero quisiera que nos contaras cómo la descubriste o de pronto la ampliaste. Nos dijiste que vienes trabajándola hace varios años, la escribiste en un artículo, pero ¿hace cuánto la conociste o te diste cuenta de ella? Bien, el proceso de investigación personal inició hace unos 15 años. 15 años, bueno, antes de esos 15 años siempre hubo la inquietud, como muchos de los buscadores, preguntas, sobre todo en este tema del Génesis. Y hace 15 años descubrí o me incorporé a un grupo de investigadores a nivel nacional, en el cual a través de reuniones, simposios, conferencias, se tocaron diferentes temáticas. Allí se trató el tema de básicamente estos dos dioses que se narran en el documento bíblico, tema también muy polémico. Sí, por supuesto. Sobre todo porque las religiones han hecho un trabajo de hacernos creer algo que al final no es tal. Entonces, de ahí en adelante, evidentemente, surge la necesidad de comprobar a nivel personal, y allí comencé la lectura del documento bíblico y otros documentos que sirvieron de complemento para descubrir realmente la historia no narrada detrás del origen del hombre, del Génesis. Básicamente, así empezó el proceso. Y después de las lecturas y ¿cómo lo podría decir? El compartir con otros investigadores, llegamos a comprender. Sí, se amplió más la visión. Es decir, que no es un trabajo un resultado de algo que se descubrió hace unos meses, sino que fueron años estudiando y comprendiendo esto. Y precisamente de ahí se desprende la otra pregunta, porque, bueno, tú hablas del Génesis, ahí en el documento bíblico, donde se narra nuestra supuesta creación, ¿no? Y son muchas las dudas que cualquier persona puede tener dentro del Génesis, o para otras personas no, pues lo que está ahí es palabra de Dios y eso no se discute. Sin embargo, quisiera que nos compartieras si has encontrado algún sustento científico, porque tú hablas en el video de una manipulación genética del Adán, y de ahí, bueno, surge todo un proceso y una historia que más adelante tocaremos. Pero si has encontrado alguna prueba científica, o también nos puedes compartir algún otro registro aparte del Génesis que haya sustentado esa investigación. Bien, evidentemente si uno toca el Génesis para darse respuesta a estas preguntas de si Adán fue un hombre, una humanidad, qué pasó con la esposa, ¿de dónde salió la esposa de Caín? No vas a encontrar respuestas concretas, tienes que utilizar otros documentos, y dentro de esa búsqueda hay un documento que siempre nos ha servido para clarificar muchas cosas, y es el Libro Secreto de Juan, un apócrifo encontrado en el año 1947 en la biblioteca de Nag Hammadi, y allí en ese documento se narran cosas bastante interesantes, además de las historias o de la investigación de Zacarías Sitchin cuando habla de las tablillas sumerias que fue capaz de traducir. Y encontramos allí la narración de civilizaciones extraterrenas o personajes llamados los Anunnakis. Y en estas historias se habla de la manipulación genética de la humanidad. Y cuando uno hace comparación y lectura de estos documentos, encuentra historias que se entrelazan. Sí. Una tiene un pedazo, otra tiene otro pedazo. Incluso el Génesis vendría siendo como una concha de retazos, ¿no? El Génesis que conocemos de Moisés es la sumatoria de diferentes documentos antiguos, incluso el libro de Enoc. Entonces, sí, varios documentos, la lectura de varios documentos, el libro de Enoc, el libro secreto de Juan, las investigaciones modernas sobre los Anunnakis, nos hacen comprender que detrás de cada símbolo que hay en el Génesis está escondida una historia que es la que se narra en el video. Ahora bien, tú preguntabas sobre comprobación científica de lo que significó allí la manipulación de la genética humana. Si nosotros leemos el Génesis, dice que el Adán tenía un tiempo de vida mayor al que nosotros tenemos hoy. Se presume años, ¿no? Que casi 1000 años. Sin embargo, después que se hace la manipulación, el mismo Yahvé, que es el personaje que aparece como el Dios, entre comillas, manipulador o formador, se reduce la vida del Adán a 120 años. Y aquí tengo un dato del portal de noticias RT que nos muestra cómo científicos afirman que el hombre puede vivir hasta 120 años. Este es un grupo de científicos rusos
pertenecientes a la Asociación Europea de Gerontología y Geriatría. Uno de ellos es Vladimir Kavinson, y dice que precisamente después de los estudios se ha comprobado de que la genética humana alcanza a vivir aproximadamente hasta 120 años, corroborando lo que allí en el Génesis se menciona. Sí, porque es difícil encontrar en la historia, ¿no? Sobre todo en épocas modernas, un ser humano que logre pasar esa barrera incluso de los 100 años. Cada vez vemos cómo la longevidad de la humanidad va reduciéndose, y esto indiscutiblemente tiene que ver con la genética, como tú nos has compartido la noticia. Entonces es interesante porque se abre la posibilidad para que aquellas personas que quieran profundizar en el tema puedan indagar en otros documentos. Sí, ahí quiero hacer otro aporte, y es que decías tú que el video genera controversia, y ese video la ha generado, por supuesto, y por una razón, y es que se toca un tema que tradicionalmente se nos explicó cómo era a través de los poderes religiosos, e ir en contra de lo que se estableció como verdad siempre será una osadía. Sí. Y desde el punto de vista científico también, porque se cree que no hay sustento suficiente. Pero lo que hay que decir es que para aseverar, para asegurar o para compartir lo que dice el video, primero fueron muchos años de investigación, y no solamente míos. Sí. Esto no lo descubrí yo. Esto se ha descubierto ya por un grupo de personas a nivel, sobre todo de América Latina. Y la lectura, el seguimiento a través de documentos es lo que amplía la visión para que una vez tomando el Génesis, uno pueda ver los símbolos que hay detrás de él. Sí, importante eso, porque digamos que en los años que tú has venido trabajando este tema, has recopilado información que quizás otros hombres han compartido, y tú le has de alguna forma ampliado o complementado con otros documentos. Y ahí hay algo clave, porque si nos quedamos solamente con el Génesis, tú lo dijiste, no habrá respuestas suficientes. Claro. Entonces, quizás una de las polémicas que ha generado... De hecho, si nos quedamos con las investigaciones de Zecharia Sitchin, tampoco está todo. No, tiene que haber una visión más amplia. Hay que tomar todos y tener la capacidad y la habilidad de entrelazar de manera lógica y coherente la información para presentar esta propuesta. Bueno, Neil, entonces estamos hablando de que hay varios registros donde las personas que quieran ampliar, comprobar y reforzar esa investigación pueden hacerlo. Y sobre todo, no creer. A veces, eso es importante. A veces la gente cree que los videos están hechos para que crean. No, los videos están hechos para generar una reflexión y la necesidad de investigar. Si se tiene la mente abierta y no se rechaza la investigación que se propone en un video, se puede aprender más. Claro, importante ese punto. Bueno, otro de los aspectos polémicos que tiene el video es que tú hablas allí de dos dioses, ¿no? De la existencia de dos dioses dentro del Génesis que interfieren en la creación del Adán. Háblanos un poco de esto, porque tú hablas de dos capítulos. Háblanos un poquito de esta historia y de estos dos dioses, porque veo que quizás muchos de los comentarios que se han surgido alrededor del video también se centran en eso, ¿no? Porque es un tema delicado. Háblanos un poco de esto. Claro, porque es extraño pensar que en la Biblia esté hablando de dos dioses, y sobre todo uno manipulador. Tradicionalmente se nos enseñó que la palabra de Dios está ahí consignada en el documento bíblico. Y eso crea rechazo, eso ha creado rechazo en algunos, pero en otras personas ha creado por lo menos la duda y la necesidad de investigar. El tema atraviesa porque nosotros descubrimos a través del tiempo que en el documento bíblico aparece la narración de un personaje que a veces parece más humano que celestial. Y por otro lado conocemos un mensaje crístico, el mensaje de Jesús, que nos invita a comprender un Dios amoroso y un tanto diferente. Esta dualidad se presenta en diferentes oportunidades en el documento bíblico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo aparece un Dios castigador, un Dios celoso, un Dios vengativo, un Dios que pide sacrificios. Y quienes leemos la Biblia siempre nos preguntamos por qué ese cambio de diálogo o ese cambio de la visión del mensaje cuando llega Jesús. A lo que los pastores evangélicos y la gente religiosa ha argumentado ciertas cosas que a nivel personal no son suficientes para dar respuesta. Pero cuando ya comprendemos en estos documentos de la existencia de personajes que a lo largo de la historia llegaron al planeta Tierra y se implantaron o se pasaron a ser por dioses,
inmediatamente comenzamos a darnos cuenta que una de las estrategias que utilizaron fue esa: camuflarse o mostrarse ante los humanos inocentes como dioses. Y no solamente eso, sino que para lograrlo tuvieron que hacer una modificación genética, porque genéticamente estamos conectados al Dios universal. Entonces, esa manipulación genética que se da a través del famoso sueño profundo fue lo que le permitió a ellos hacer conexión o desconectarnos con el Dios universal y mostrarse ante dioses como nosotros. Esto que estoy diciendo surge o surgió por esa incongruencia, la incongruencia que existe, sobre todo en el Antiguo Testamento, con el mensaje de Cristo. Eso es importante. Ese mensaje totalmente diferente de Jesús al del Antiguo Testamento en varios pasajes fue lo que generó la pregunta de muchos investigadores, porque vuelvo y repito, no soy solo yo. Sí. Esto lo han hecho muchos, e indagar y comparar con otros documentos se descubre de la existencia de un Dios universal, creador de la raza humana, y después de la aparición de un personaje que no es Dios, por supuesto, se hizo pasar por él, manipulador de la misma. Sí, porque ahí en el video tú mencionas las dos citas que quizás son las que más dejan clara la intervención de ambos dioses, ¿no? La primera en el Génesis capítulo 1:26, donde habla de un Dios creador, ¿no? Que crea al varón y a la hembra a su imagen y semejanza. Y luego cuando vamos al capítulo 2:7, que ahí es donde aparece este personaje, Jehová Dios, tal cual, como lo estoy mencionando. Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y más adelante, unos versículos más adelante, dice que de la costilla de ese hombre que formó sale Eva. Entonces ahí en el video explicas que hay una gran diferencia primero entre crear y formar, dos verbos distintos, dos acciones distintas, y sobre todo que en el primer caso del Dios creador crea al hombre y la mujer al tiempo, o sea, y a imagen y semejanza de ese Dios creador. Claro. Y en el segundo caso, forma al hombre ya no a imagen y semejanza, sino al polvo de la tierra, y luego a la mujer pues de su costilla, una historia que nos hemos creído, ¿no? Gracias a una fábula que genera más preguntas, y es la forma en que yo inicio el video, genera más preguntas que respuestas o las respuestas que da. Por eso entonces cuando hablamos de un Dios creador, primero en el principio de él y ella, inmediatamente, y después un Dios formador, entonces encontramos allí una condición que la humanidad no conoce, y no solo no conoce, sino que se niega, que es lo más complicado, se niega a investigar. Sí, y eso te iba a preguntar, porque normalmente cuando tú hablas de este tema, en el video uno puede ver los comentarios, las opiniones de las personas, pero tengo entendido que también compartes esta información en conferencias, en charlas, en talleres. Compártenos un poco cuál es la reacción normalmente o en general de las personas cuando escuchan esta investigación. Sí, así como lo dices, antes de ser video, esta información se comparte en conferencias a nivel de Latinoamérica, y también a través del artículo que comenté. Yo he aprendido algo en todo esto, ¿no? Y es que cuando a ti te explican o a ti te comparten algún conocimiento que va en contra de lo establecido, aparece una condición no natural del ser humano, sino por la implantación de rechazar. Y ese rechazo es notable, sobre todo en aquellas personas que a través de la religión creyeron aprenderlo todo. Incluso también hay rechazo en aquellas personas que a nivel científico creen tener pues todas las respuestas. Una de las cosas que el video denota es que yo utilizo unos símbolos que grafica el Génesis cuando habla del Adán, entendiendo que el Adán, siendo no un hombre sino una humanidad, se traslada el símbolo a una codificación genética. Entonces inmediatamente ahí salta la razón de que eso no tiene nada que ver pues con genética. Sí. Es algo más de entender el símbolo que hay detrás de cada una de estas narraciones. Y luego cómo después de la manipulación genética aparece el ADN, y hay toda una controversia que no permite que se genere la reflexión. Entonces, ¿cuál es la reacción? Cuando no está la información acorde a lo que yo pienso y creo, la rechazo. Sí, normalmente ocurre eso, y eso nosotros lo sabemos, y sabemos que eso funciona así, es un mecanismo de la duda. Y nosotros no nos incomodamos de que ocurra, debe ocurrir,
Pero lo que sí no nos parece que debe ocurrir es que se rechace. Claro, la duda es necesario porque Claro. como tú decías ahorita, los videos no los realizas para que las personas crean, sino que surja un impulso de duda de investigación. Claro, entonces, ¿qué pasa? A veces las personas, o en cierto número de veces, las personas inmediatamente rechazan. Y como lo decimos en varios de los videos, esa es una actitud negativa que no debe prosperar en nosotros. Entonces, eso es lo que más o menos ocurre. Hay otro tipo de personas que al recibir la información, sí, inmediatamente se les prende por dentro la necesidad y comienzan la lectura, que fue lo que a mí me pasó. Sí. Cuando yo escuché la información, se me prendió la necesidad, comencé a leer y yo encontré respuesta. Sí, a mí me ocurrió lo mismo cuando tuve acceso y conocí esta información. Fue muy parecido a lo que te ocurrió, que me decías que inmediatamente fuiste al documento bíblico a comprobar si así era. Pues yo también hice lo mismo, realicé pues lo propio, me puse a leer y bueno, incluso uno encuentra muchas más cosas, más temas o más dudas o más inquietudes dentro del mismo Génesis. Pero en el video es sorprendente dentro de la investigación. Bueno, primero cuando haces la comparación de las dos, la creación y la formación, y luego como en el Génesis ya capítulo 5 se comprueba en el mismo documento bíblico cuando dice que, bueno, Adán era pues el nombre que el creador le colocó al varón y a la hembra. Cuando dice que los creó al varón y la hembra y llamó el nombre de ellos Adán. Y ahí pues obviamente dentro del video la reflexión que haces diciendo de que, bueno, era realmente el código genético de los hombres y las mujeres del planeta en ese momento, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, es una de las revelaciones que ese video y esta investigación nos relata, pues que puesto que siempre creímos que Adán era un solo hombre y Eva pues la mujer, y de ahí se desprendió toda la generación humana. Pero es más lógico pensar de que en aquel momento de nuestra creación en este planeta, pues es más lógico pensar que había muchos Adanes, hablando de hombres y mujeres, ellos y ellas, y bueno, y eso se expandió la raza humana. Bien, dentro del video también tú mencionas, puesto que la Biblia lo dice, cuando este personaje Jehová hace caer sueño profundo sobre Adán. Bueno, y ahí tú explicas que es parecido en el símbolo, como lo acabas de mencionar, como si fuese una operación, ¿no? Una intervención genética, y este cae en sueño profundo. ¿Qué sería ese sueño profundo para que precisamente este personaje tome y manipule genéticamente a Adán? Sí. Esa parte diríamos que es la más trascendental de la denuncia que hace el video. Si logramos captar exactamente el mensaje central del video, podemos aprovechar para descubrir qué es el sueño profundo. Porque el sueño profundo es la condición en la que se sumerge a ese Adán para poder sacar la costilla y que se presente la manipulación. Entonces, cuando hablamos de cómo hizo esa organización, porque cuando hablamos de quién hizo la manipulación, no podemos creer que sea un solo personaje. Sí. El personaje que se narra allí representa una organización. ¿Cómo esta organización logró dormir, sumergir a la humanidad bajo un sueño profundo que mientras ésta dormía, que es lo que dice el documento bíblico, se produce la manipulación? Y aquí es cuando vemos y hacemos recurso del documento del libro de Enoc, cuando habla de qué hicieron los ángeles malos cuando cayeron a la tierra. Sí. Es decir, le enseñaron una cantidad de situaciones negativas o contrarias a la vida. Es decir, toda la enseñanza negativa o toda la manipulación del pensamiento humano o sumergirlo bajo condiciones que no tenía originalmente es lo que para mí en la investigación significa el sueño profundo. Si lo traemos a la actualidad, en este momento nosotros seguimos siendo sumergidos por la misma organización que no se ha ido al sueño profundo, cuando nos estipulan y nos hacen vivir en 4 poderes y vivir bajo las condiciones que esos poderes señalan, ¿no? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y dentro de esa condición de vida pues tenemos que trabajar, conseguir un dinero, creer en lo que nos dicen que hay que creer, y bajo esa condición el ser humano está sumergido mentalmente y espiritualmente en un sueño. De allí entiendo yo las palabras de Jesús cuando nos decía que debíamos resucitar, debíamos despertar, debíamos levantarnos como ese Lázaro que se levanta. Bien, entonces, bueno, ahí ya nos explicas y nos compartes el tema del sueño profundo, que es una condición que aún surgió permanece, y aún permanece. Es decir, el sueño profundo es la condición que utiliza la otra fuerza, la fuerza invasora, la que representa este Dios formador, manipulador,
para cambiar las condiciones naturales del ser humano. Sí, seguirnos manipulando. Lo lamentable de esto es que el ser humano desconoce el sueño profundo y se niega a creer que estamos dormidos, por ejemplo. Exactamente. Sí. Bueno, cuando tú hablas de la organización que manipula, esto es algo que incluso en muchos otros procesos investigativos se ha hablado, se ha difundido sobre seres, ¿no?, que llegaron hace mucho tiempo, tú lo mencionabas acá al planeta Tierra, seres extraterrenos, no estamos hablando de entidades o personajes que vinieron de un lugar fuera de este planeta y que con su avance, tú mencionaste que se hicieron pasar por Dios, y me recuerda mucho investigaciones como la de Zecharia Sitchin, que tú hablabas ahora, que hablaba de los Anunnaki, por ejemplo, Eric von Däniken, que hablaba de los alienígenas ancestrales. Es algo que no es nuevo tampoco, no estás hablando de algo que se te ocurrió o que... No, ya hay muchos autores. Ya hay muchísimos autores hablando de esto. Quizás lo que tu investigación entrega en el tema de la manipulación, digamos que lo novedoso de esto es entender que la manipulación se le hizo no a un hombre, sino a la humanidad completa, y que está sumergida en este sueño. Yo diría que lo adicional que tiene la investigación que propone este video y los otros que hacemos es entender que el conocimiento que se adquiere en las investigaciones tiene que llevarnos a una condición de mejorar. Sí. Por ejemplo, yo acabo de mencionar que todas las enseñanzas espirituales, si hablamos de Jesús, habla de un despertar. ¿Despertar por qué? Porque estamos dormidos. ¿Dormido de qué? Del sueño profundo. Sí. Entonces, ¿de qué vale investigar y descubrir cosas si no trabajamos en pos o en pro de transformar nuestra realidad? Eso es lo que los videos al final sí, eso buscan. Es lo que se busca. Ahora, y eso te iba a preguntar, que era el cuestionamiento que venía. Bueno, vamos a ponernos en el escenario que alguien ve el video, investiga, comprueba y se da cuenta y adquiere la certeza de que así es. Bueno, nos manipularon, lo he comprobado, el video pues que vi me impulsó a investigarlo. La pregunta sería, no, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy manipulado, hay un sueño profundo, ¿se puede restaurar la genética? ¿Se puede reversir esa manipulación? Y también la pregunta sería, ¿cómo hacerlo? Me imagino que... Bueno, ahí en el video tú mencionas unas claves, sobre todo unos conocimientos de Jesús, pero quisiera que tocaras eso y de pronto lo ampliaras para compartir con los... Claro, lo que pasa es que en este momento, por un diseño que está más allá de nuestro entendimiento, un diseño o un programa estelar o un plan estelar, cósmico estelar, la humanidad está llamada a despertar en este momento, está programado, y si queremos despertar, debemos descubrir que estamos dormidos. Claro, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez nosotros descubrimos la manipulación y el que estamos dormidos por ella, inmediatamente podemos sumarnos a ese plan que está dispuesto para despertar. Un plan que está determinado desde las más altas jerarquías y que también se ejecuta a nivel de la energía cósmica. Es decir, cada 5.125 años se programa un despertar para la humanidad. Y estamos viviendo ese momento donde una energía especial del universo que viene del centro de la galaxia, replicándose por todos los soles, toca nuestra genética para que se produzca un despertar. Ahora, esa energía, para aprovecharla, tenemos que estar sintonizados con lo que en este momento se dispone como conocimiento para entenderlo. Y a eso hay que sumarle otro proceso, y son las enseñanzas espirituales que aquí se trajeron, no religiosas, sí, porque las enseñanzas espirituales no son de las religiones. Eso nos hicieron creer. Las enseñanzas espirituales es un legado, incluso extraterreno. Todos los mensajes espirituales verdaderos vienen de una organización llamada las Pléyades. Y, por supuesto, de jerarquías más altas y superiores como el mismo Juan, o el mismo Elías, o el mismo Juan Elías, y el mismo Cristo, en el caso de nosotros los occidentales. O también la sabiduría que tuvieron nuestros pueblos ancestrales, la sabiduría que tuvieron en la India. Todos estos conocimientos, si los utilizamos en este momento programado con ese plan cósmico, podemos despertar, o mejor, estamos llamados para hacerlo. Por eso es que la información es importante. La información no solamente viene a llenar un vacío de información. Sí, una curiosidad de saber más sobre el Génesis, por ejemplo. No, o sea, solamente eso. Por supuesto va a llenar tu razón y te va a llenar de conocimiento, pero si logras entender el mensaje central del video,
te puedes impulsar y aprovechar lo que está dispuesto, no por mí ni por los videos, sino ya por un plan más grande. Y esa es la parte en sí más importante. Sí, eso es lo más importante porque, bueno, el descubrir que hay una manipulación, evidentemente tiene que haber algo que podamos hacer porque, bueno, alguna persona se preguntaría, bueno, nos hicieron todo esto y dónde está el Dios creador que precisamente aparece en el Génesis, pero al ver esta manipulación pues no hay ningún tipo de ayuda. Ya tú nos hablas de esa energía que está llegando, que incluso los mayas, me hacía recordar a los mayas, hablaban de esa sincronicidad y ese nuevo tiempo, y ellos hablaban de Hunakú, sol central de la galaxia, que pulsaba en ciclos de 5.125 años para bañar de energía y conocimiento a toda la galaxia y por supuesto a nosotros que estamos dentro de la Vía Láctea. Claro, y también la profecía de Amos que dice que al final de los tiempos se derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Sí, y es esa energía estelar que viene. Solo que todo eso se hizo religioso y no se entiende porque ahí hay ciencia. Claro. Una ciencia espiritual, donde la ciencia y el espíritu se unen para dar respuesta. O sea que esta energía que está llegando de alguna forma puede impulsarnos, por ejemplo, a cuestionarnos sobre este tipo de temas. Claro, porque la energía espiritual que viene, porque es una energía espiritual que contiene una alta vibración, llega y toca el cuerpo celular de la humanidad. Todos estamos expuestos al sol. Sí, claro. El sol es el replicador de esa energía. E inmediatamente aquellos espíritus que tengan esa tendencia, esas preguntas y esas inquietudes se despierta más e impulsa a la humanidad a esto. Pero quien no, también lo impulsa a que haga lo contrario. Lo contrario, sí, por supuesto. Por eso vemos de alguna forma vemos que así como muchas personas se impulsan a la búsqueda, vemos que la delincuencia, el tema de las guerras, también vivimos tiempos difíciles, ¿no? Desde ese punto de vista, o sea que es cierto lo que dices. Bueno, otra pregunta que también es muy interesante que nos des tu opinión. ¿Por qué crees que la religión no ha contado esto, no nos los ha contado de la forma que debería ser, o incluso podríamos pensar que nos los ha ocultado? ¿Por qué crees tú que ha sucedido así? La religión es el resultado o fue lo que implantaron los que hicieron la manipulación. Los que hicieron la manipulación fueron los que cayeron, sí. Los seres caídos, que se le puede conocer por diferentes nombres. Aquí no vamos a debatir cuál es el nombre, solo que eso ocurrió y sigue ocurriendo. Entonces el legado de ellos, además de la manipulación, es implantar unos poderes que complementaran y sostuvieran en el tiempo la manipulación. Okay. Y uno de esos poderes es la religión. La religión fue diseñada por ellos. La religión es el culto y adoración a un Dios. Sí. Y a pesar de que vino Cristo, Jesús, la misma organización tomó su mensaje y le incorporó los elementos propios de una religión, para que ese mensaje netamente espiritual y real de transformación para esta hora se convirtiera en culto y adoración. Por eso las religiones nunca van a dar respuesta. Y en ellas, y junto a ellas, las filosofías. Ah, claro. Porque si nosotros tomamos el reino donde se presentó la rebelión que cayó, es Sofía. Sí. Narrado en el libro secreto de Juan. De allí, de esa humanidad, de ese reino Sofía, cayó, y conocemos entonces que esa filosofía también está diseñada para ocultar esa rebelión y las consecuencias que se ha presentado. Sí, porque ninguna filosofía habla de esto tampoco. No han generado la respuesta. Exactamente. Entonces, bueno, interesante ese punto porque, bueno, uno diría que la religión debería enseñarnos esto, bueno, no lo hace. Bueno, ya para ir cerrando, Neil, quisiera que de pronto nos adelantaras algo del trabajo que vienes realizando. ¿Qué tienes pensado para compartir con tus suscriptores en el canal de Descubriendo? Que nos contaste que lo abriste solo el año pasado, ¿no? En noviembre del 2017. Tiene 7 meses. 7 meses. Y ha sido todo un éxito, sobre todo este video. ¿Qué tienes preparado para compartir con vienen muchos temas que invitamos a los oyentes y televidentes, youtubevidentes, que estén muy pendientes. Tenemos investigaciones que compartir relacionadas con el mensaje crístico, sobre todo, por ejemplo, el tema de los milagros de Jesús. Ah, qué interesante. El milagro de Jesús siempre se ha tomado como pues fantasía y una serie de cosas, pero no se ha entendido en la simbolociencia que él representa. O también el misterio de la resurrección de Cristo. ¿Qué hay detrás del misterio de la resurrección de Cristo? Mi canal tiene como esencia, si lo han notado, denunciar la mentira que nos han implantado. Y él va a seguir haciendo esto.
Cada situación que nosotros veamos y sintamos en nuestras investigaciones que está trabajando para negar la verdad del hombre, ahí nos vamos a meter. Sin importar que eso toque la fibra y creencia de muchas personas. Porque es claro que este conocimiento, estas investigaciones que estamos presentando, están siendo anheladas por un tipo de personas. Sí. A mí me escriben muchos de las personas que ven los videos, y varios de ellos me dicen que por qué hago eso, que deje de hacer eso, ¿no? Y hay otros pues que se sienten agradecidos. Y nosotros no nos vamos a detener por eso, porque estamos viviendo un momento en que ese mensaje tiene que salir a la luz. Sí, hay que hacerlo. Eso es indiscutible. No estamos haciendo, en un video digo, al final de un video digo, que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para agradar, lo estamos haciendo porque hay que hacerlo. Entonces, así como esos temas que te digo, pues hay muchos ahí en el tintero que vamos a estar realizando. Sí, eso que mencionas es clave, porque acá también en el canal del Proyecto Flecha Antigua hemos sacado videos que han generado cierta polémica y nos escriben las personas, incluso algunos molestos porque tocamos un tema que es intocable o bueno, cualquier cosa, y les hemos respondido lo mismo, ¿no? La información que se transmite por este canal, por ejemplo, este tema que seguramente podrá causar algún tipo de polémica por algo que has dicho, y sobre todo si ven tu video incluso podría generarse una reacción incluso más... es bueno que surja, pero que no se rechace. Que no es se bueno rechace. que surja, pero que no se rechace, sino que se compruebe. Si se comprueba... Sí, ahí quien gana es la persona que comprueba. Gana. Entonces, la persona nos escribe y decimos, bueno, la información no es para debatir o que lo hagamos para agradar, como tú lo mencionabas. Simplemente hay que hacerlo. Hay informaciones que incluso irán saliendo a la luz poco a poco. Bueno, Neil, hablamos entonces de que seguirán surgiendo y saliendo estas investigaciones, estos temas, tanto en tu canal como en el mío. Seguiremos compartiendo información, puesto de que eso es lo que nos mueve, ¿no? Más allá de que agrade o no, hay que decir, ¿no? Hay que decir ciertas cosas que hace mucho tiempo, como dices tú en el eslogan de tu canal, no se quisieron que supiéramos. Bueno, ¿cuál sería tu reflexión o tu mensaje final, como para cerrar esta temática, dentro de lo que es la manipulación del Adán? Y bueno, ¿cuál sería esa reflexión final? El video tiene una reflexión que intenta ser lógica, utilizando símbolos que están en el Génesis para hacer entender lo que no solo el Génesis dice, sino otros documentos. Para eso se utilizan los símbolos ADN, Adán, y ahí se va narrando una historia que está muy cercana a lo que se ha denunciado por muchos otros investigadores. Para quien solamente conoce el Génesis, ahí está. Ahora, es importante no quedarse en cosas mínimas que no le permitan ir al fondo del mensaje. Estamos en un momento de descubrir que somos manipulados, que nuestra genética tiene una esencia estelar, original, y que tenemos que retornar a ella. Dicho proceso es lo que Jesús llamó resucitar, resurrección, volver a la condición original. Decirle a todos los amigos que llegan al canal a ver este video, que lo vean con esos ojos y que tengan esa premisa: el laboratorio de comprobación más grande que tiene la creación es nuestra propia inteligencia. Si lo hacemos con eso y le ponemos la lógica de nuestro corazón, vamos a comprender no solamente ese tema, sino otros temas, porque muchos de ellos llegarán. Bueno, esa ha sido la conclusión de nuestro invitado en esta oportunidad, Neil Barrios, sobre el tema del Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Por supuesto, vamos a invitar a los amigos que nos ven acá en el Proyecto Flecha Antigua, que visiten el canal Descubriendo de Neil Barrios, y sobre todo que vean este video y las demás investigaciones. Vamos a colocar los links en la descripción de esta entrevista, de este video, para que lo vean, y sobre todo el haber visto esta entrevista donde profundizas sobre ciertos aspectos de este video va a ayudar en el momento en que las personas vean nuevamente o lo vean por primera vez. Así que no crean, tampoco rechacen, comprueben. Así es, ese es el mensaje final. Neil, agradecerte por habernos dado este espacio, ¿no?, para compartir sobre este tema. Te habíamos hecho la propuesta de hablar sobre este video, ya que es el que más visualizaciones tiene en tu canal, y bueno, sin duda que ha sido bastante polémico. Agradecerte por abrirnos las puertas, y también a Radio Cultural Planeta Conciencia,
que también vamos a colocar el link en la descripción de esta emisora online que hace más de 7 años viene trabajando. El programa Descubriendo se transmite también por esta emisora todos los viernes, ¿no? A las 7:30. Sí. Ahí compartimos mesa de trabajo con mi compañero. Y bueno, y por ahí también hemos sacado muchísimos temas, algunos bastante polémicos, otros muy innovadores. Y bueno, y cada viernes ahí compartimos esa Descubriendo información. es un riesgo, Descubriendo es una aventura, Descubriendo es arriesgarse, porque sí, es mover el pensamiento y el espíritu. Bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo. Recordarles que se pueden suscribir al canal, activar la campanilla de notificaciones para que les avise cuando estemos subiendo videos. Y bueno, nada, agradecerles y estén pendientes porque seguiremos subiendo más temáticas en el canal y mi compañero también lo seguirá haciendo. Así que agradecerles por su fidelidad y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima.